Esta semana yo no estoy seguro ni por dónde empezar. Eh, yo creo que este domingo tengo el récord en 9.5 años de esta iglesia de ser el domingo en el cual más tarde yo llegué. No estoy orgulloso de ese récord, pero este jueves pasado me estaba sentando yo en mi lugar de café colombiano favorito. El café colombiano destronó al cubano en mi corazón y estaba listo para trabajar en el sermón de ustedes, y a la primera alcanzada a esa taza llena de latte con caramelo se viró enterita en la laptop, en el teclado. Se empezó a freír la laptop, la pantalla se volvió loca. Y esos son esos momentos que el Señor permite para que nosotros crezcamos en humildad, porque su pastor necesita crecer en humildad. Y no es chiste, es verdad. Yo llegué allí y como unos 15 minutos salí allí con una laptop chorreando café, corriendo al Apple Store. Y entonces el resto de la semana pues haciendo el sermón en el iPad. Así que vamos a ver, vamos a pedir al Señor que salga bien y que no tenga ninguna herejía. Le echamos la culpa al café y al equipo. El Señor les bendiga en esta mañana. Buenos días, bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. A los que están viendo esta transmisión a través de Facebook Live o nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. El domingo pasado comenzamos esta miniserie titulada Un solo rey, la relación del cristiano con la política. La razón por la cual este va a ser el tema hoy y las próximas 2 semanas es porque dentro del cuerpo de Cristo yo nunca antes había experimentado la división entre hermanos que estoy viendo ahora por motivos de política. Yo sé que no es la primera vez que el cuerpo de Dios atraviesa una crisis, pero desde mi punto de vista, yo nunca había experimentado semejante división como la que estoy viendo ahora. Nuestro testimonio delante del mundo está siendo manchado por una retórica tóxica y divisiva. Y una retórica tóxica y divisiva que proviene tanto de los miembros como de los líderes y los pastores. Ahora bien, yo no quiero de ninguna manera quitar la importancia a la política. Ayer estaba manejando de camino para acá, para la iglesia, y saliendo del área de downtown, vi muchas personas que estaban saliendo de una manifestación ayer por la tarde. Y yo no quiero quitar importancia a la política. Yo he visto cómo los países florecen bajo buenos gobiernos. Y también he visto cómo languidecen bajo malos gobiernos. Eso es una realidad. Pero si nosotros vamos a tener una visión verdaderamente de largo plazo, una visión verdaderamente responsable, tenemos que recordar que solo hay una institución sobre la cual Jesús dijo: yo la voy a firmar y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Jesús dijo eso sobre solamente una institución, y esa institución no es el Partido Demócrata, no es el Partido Republicano, ni siquiera el Libertario. Esa institución somos nosotros. Somos la iglesia que Dios ha amado desde la eternidad pasada y por la cual envió a su Hijo perfecto a morir en la cruz, pero es demasiado temprano para predicar así de agitado. Como la iglesia tiene un lugar tan importante en el corazón de Dios, algo que Él desea para nosotros es la unidad. Yo no sé cómo más decir que la Biblia nos manda a buscar la unidad, porque yo lo digo y la gente lo ve como algo opcional. La gente lo ve como algo que un hippie añadió a la Biblia para que todo el mundo se agarre de las manos alrededor de una fogata.
es un mandato bíblico. Primera de Corintios 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dos amenes. Ok, estamos bien. Bueno, con este propósito en mente, comenzamos la serie el domingo pasado, pues hablando sobre las ideologías principales que influyen sobre la política americana. Hablamos de esas 4 ideologías, no sé si se acuerda. 4 ideologías que dijimos sobre ellas que las 4 son válidas y son legítimas. El problema no es la ideología per se. El problema es cuando nuestros corazones idólatras, usted sabe que usted tiene uno también, ¿verdad? Un corazón idólatra. El problema es cuando nuestros corazones idólatras toman esas ideologías y las convierten en una religión. Pues entonces sucede algo muy peligroso. Nuestra tendencia ideológica se convierte en adoración. Y cuando eso sucede, cuando nuestra ideología se convierte en religión, pues ya deja de ser el bando político con el cual nos identificamos y pasa a ser el reino al cual pertenecemos. ¿Oyó eso? Cuando nosotros dejamos que la ideología se convierta en religión, deja de ser nuestro bando político y se convierte en nuestro reino. Pues el sermón del domingo pasado nos exhortó a que dejemos de estar coqueteando con otros reinos. A recordar que el pueblo de Dios pertenece al reino de los cielos. ¿Sí? A recordar que los súbditos del reino de Dios no basan sus decisiones en sus apetitos, sino en la esperanza de que nuestro Salvador va a volver y que va a hacer todas las cosas nuevas. Pues en esta mañana vamos a aprender, aprendimos el domingo pasado sobre el reino de Dios y hoy vamos a aprender sobre el rey de ese reino. Y el pasaje de hoy presenta a nuestro rey de una manera muy inusual. Lo presenta como el rey que ríe. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en el Salmo 2. El libro de Salmos es una recopilación de 150 poemas, canciones y oraciones hebreas. Estos 150 salmos comprenden un periodo de unos 500 años y se estima que fueron escritos entre los años 1000 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo. Y entonces fueron oficialmente recopilados como el libro de Salmos que conocemos hoy. Eso sucedió después que Israel volviera del exilio en Babilonia. Ahí fue que fueron recopilados en la manera que nosotros conocemos. Pues el Salmo 2 en particular es un salmo que fue escrito para celebrar la coronación de los reyes en la línea del rey David. Los manuscritos que tenemos, cuando usted lee el Salmo 2, no le atribuyen el salmo a ningún autor en particular. Pero en el Nuevo Testamento, si usted lee en Hechos 4, usted va a ver que ese pasaje cita ese salmo y se lo atribuye a David. Y como la palabra de Dios es confiable, pues podemos tener confianza en que este salmo es de David. Bueno, si alguna vez usted ha sido puesto en una posición de autoridad, por ejemplo, en el trabajo, usted puede estar seguro de que alguien no va a querer reconocer su autoridad, alguien no va a querer recibir su autoridad. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Usted sabe que va a ser necesario que como líder usted demuestre que tiene el apoyo de la gerencia ejerciendo su autoridad. Y usted sabe que va a tener que tomar decisiones que no van a ser muy populares. Pues, perdonen, este rey del cual habla el Salmo 2 es un rey que en el comienzo de su reino ya está siendo desafiado por sus enemigos. Ya quieren probar fuerza. Pero este rey es el rey legítimo porque Dios lo estableció. Así que el Salmo comienza preguntándose,
¿Por qué los enemigos del rey insisten en desafiarlo? Así es como comienza. Vamos a leer juntos en el Salmo 2. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En este momento el Salmo cambia perspectivas. Hemos estado oyendo la perspectiva del narrador y ahora cambia a la perspectiva del rey que fue instalado. El rey dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora la perspectiva vuelve al narrador, que nos hace una exhortación y nos dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Y honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Palabra del Señor para nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, igual que los reyes de las naciones, todos nos hemos rebelado en contra tuya. Todos tenemos resentimiento en contra de tu reinado. Todos rehusamos obedecerte, todos rehusamos someternos a ti y todos nos quejamos ciegamente de que tu reinado nos oprime. Señor, perdónanos, porque la verdad es que debajo de tu yugo nosotros encontramos la verdadera felicidad, nosotros encontramos la verdadera libertad debajo de tu yugo. Así que pedimos que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones para que nosotros nos sometamos a tu reino con alegría de corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer esto hoy, ya sea por primera o por milésima vez. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, con ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Pues el jueves pasado, antes de virar el café en la laptop, yo iba manejando de casa a una reunión que iba a tener aquí. Antes de llegar, en los cortos 15 minutos que me toma llegar de casa aquí, pasé por dos incidentes de, como le dicen en inglés, road rage. En español la traducción es furia al volante. Parece como el nombre de una película. Pues pasé por dos incidentes de road rage y yo también experimenté mi propia frustración cuando alguien en un carro se me plantó al frente para ir lento. Está desierto detrás de mí. No puedes esperar a que yo pase para entonces. No. Okay. Mi esposa Carmen me contó de un incidente similar de road rage que ella experimentó en la I-4 la semana pasada. En fin, nosotros notamos mucha volatilidad, mucha irritabilidad en la calle la semana pasada. Y yo creo que parte de eso es que era la primera semana de clases en el condado de Orange. Y pues muchas personas están frustradas con los nuevos patrones de tráfico, dándose cuenta de que ahora hay que salir de la casa más temprano, diciendo adiós al verano. Pero yo también me pregunto, y esta es una pregunta sincera que yo tengo. Yo me pregunto si cuando usted despierta por la mañana, seamos sinceros, este soy yo por la mañana.
y este es usted por la mañana. ¿Verdad que sí? Pues cuando nosotros nos levantamos, lo primero a lo cual nosotros exponemos nuestros corazones y nuestras mentes es a nuestros medios sociales. Y yo me pregunto si la retórica política a la cual nosotros estamos siendo expuestos a través de los medios de comunicación, yo me pregunto si eso nos tiene desconfiando unos de los otros. Yo me pregunto si eso nos tiene con los pelos en punta y con la mecha corta. Yo me pregunto si eso tiene algo que ver con el ánimo que nosotros estamos encontrando allá afuera. Porque, por ejemplo, yo sé que la izquierda le está diciendo a sus partidarios que si la derecha gana, pues ellos van a implementar una supuesta Agenda 2025 que nos va a quitar todas las libertades. Mientras tanto, esta misma semana oí un comentador político conservador que estaba vendiendo de la comida esa seca de supervivencia, diciendo que nosotros vamos a necesitar tener esa comida si el otro partido gana las elecciones. No estoy exagerando, lo cito. Amada iglesia, cuando nos dicen eso ahí, ¿usted cree que eso tiene impacto sobre los ánimos de la gente? Si nuestra formación espiritual está viniendo menos de la Biblia y más de nuestros medios sociales, porque ese es el gran problema que han encontrado todos los pastores a lo largo del mundo occidental. La gente está siendo formada espiritualmente menos por la Biblia, menos por su comunidad de fe y más por sus medios sociales. Y si eso es lo que está pasando, gente, nuestra ideología se va a convertir en nuestra religión y vamos a terminar cayendo en ese vórtice de toxicidad. Pero lo que Dios tiene para su pueblo es mejor. Amén. La vida, muerte y resurrección de Jesús garantiza que los que creen en Él van a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Eso es buenas noticias para mí. Pero lo que hizo Jesús por nosotros, bueno, sí, Él garantiza y redime nuestra eternidad. Pero Él también redime nuestro presente. El amor de Dios echa fuera nuestro temor. Y por esa razón Él nos exhorta en Romanos 15. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pero yo estoy convencido de que eso solo va a ser posible y solo va a ser sincero entre ciudadanos del reino de Dios que se sometan al mando del Rey Jesús. Eso solo va a ser posible si nos sometemos al mando y a la autoridad del Rey Jesús. Por esa razón, mira, si tú has estado consumiendo shows en la radio, shows en la televisión, si estás consumiendo podcasts políticos y al final te sientes lleno de ansiedad. Llena de ansiedad. Esta mañana yo quiero que sepas la buena noticia que nos da la palabra de Dios. Esa buena noticia es que no importa que todas las naciones se rebelen en contra del Señor. No importa que la sociedad entera se oponga a la iglesia. La victoria absoluta, la victoria eterna pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Y esa victoria va a venir a través del Rey Mesías, va a venir a través de Jesús. Por lo tanto, amada iglesia, ¿vamos a creerle al mundo o vamos a creerle a la palabra de Dios? Amén. Cuando ves el clima político que te rodea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes esperanzado o te sientes atemorizado? Bueno, como les dije anteriormente, este salmo era para la inauguración de reyes en la línea de David. Pero usted va a ver, si el Espíritu Santo le da discernimiento a usted se va a dar cuenta de que cuando este salmo habla sobre el rey ungido por Dios, ustedes van a ver que el lenguaje de este salmo se desborda. Más allá de su tiempo, se desborda, se sale de sus cauces y se hace demasiado glorioso para estar dirigido a cualquier ser humano común y corriente. Y nos apunta al verdadero Rey Jesús,
El Salmo 2 nos apunta hacia Jesús. Este salmo se compone de 12 versos y su estructura nos deja ver que cada 3 versos forman una estrofa. A ver, mis genios en matemáticas. Si son 12 versos y cada 3 versos hay una estrofa, ¿cuántas estrofas son? Ustedes son bien inteligentes. Bueno, pues vamos a comenzar la exposición de este salmo con la primera estrofa que nos presenta al rey rechazado. El salmista empieza preguntándose el porqué de la rebeldía de los reyes rivales. Él pregunta en el verso 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pues este primer verso pinta una imagen del rey de Israel ascendiendo a su trono y entonces las naciones enemigas tramando en contra de él. Sinceramente me recuerda la fundación del Estado de Israel, que le declararon guerra el día después. Siéntase como se siente usted en cuanto a eso. Fue lo que pasó. Pues el rey de Israel asciende a su trono y las naciones enemigas traman en contra de él instantáneamente. Pues en el original hebreo, cuando habla de los pueblos, cuando dice ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Cuando habla de los pueblos usa la palabra goyim, que significa gentiles. Pues en esos tiempos donde el país del cual venías determinaba tu religión. Pues en esos tiempos el salmista se pregunta por qué los enemigos extranjeros de Dios perdían su tiempo rebelándose en contra de él. Pues la rebelión se describe en el verso 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Original griego, ungido, Mashiach. Hay que hacer el a lo último. ¿Qué quiere decir? Mesías. Dense cuenta de cómo el lenguaje de este salmo ya se está desbordando, ya desde el principio. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su Mashiach, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando las naciones enemigas se juntan a tramar en contra de Dios y del Mesías, ellos lo hacen acusando a Dios falsamente de que es un opresor. Pero en verdad, la razón para este resentimiento es que Dios y el Mesías tienen autoridad sobre ellos. Esa es la razón para el resentimiento de ellos. Los enemigos de Dios odian la realidad de que por más que busquen negarlo y por más que busquen vivir como si no fuera verdad, segunda de Corintios 5 nos dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero en vez de admitir esta realidad y confrontarla, pues la humanidad prefiere quejarse de que la religión me oprime. Usted puede decir que usted no tiene ningún problema con el concepto de Dios, pero el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, el Dios que insiste en dictar cómo yo debo vivir mi vida. El Dios que insiste en dictar cómo yo tengo que manejar mis finanzas. El Dios que insiste en dictar los términos de nuestra sexualidad. El Dios que insiste en dictar con quién es lícito acostarse y con quién no. El Dios que dice en 1 de Pedro 1, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. El Dios que nos dice en Éxodo 34, no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
ese Dios. Puedes decir que no tienes problemas con el concepto de Dios, pero este Dios en particular que te describo, si tú oyes esa descripción de Dios y reaccionas diciendo, "Ay, yo no creo en ese Dios que suena tan primitivo. El Dios mío, pues, es un Dios que no castiga." Si reaccionas de esa manera, pues nada más con el testigo. Nada más con el testigo. La realidad es que usted no quiere tener nada que ver con el Dios de la Biblia. Ahora bien, el mundo, la cultura se llevó su agüita, ¿verdad? Como parte del pueblo de Dios, nosotros no nos podemos dar el lujo de ignorar la realidad. Nosotros aquí en esta mañana, de que esta misma rebelión también describe el estado natural de todos y cada uno de nosotros. Esa rebelión que trama en contra de Dios y su Mesías. Es el estado natural de tu corazón. Cristiano, convertido, consagrado. Ese es el estado natural de tu corazón. De fábrica, de nacimiento. Primera de Juan 1 nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La gente más moral y más decente dentro de la iglesia expresan esa rebelión de muchas maneras. De manera religiosa o cometiendo pecados aceptables. Por ejemplo, lo hacen sembrando cizaña y divisiones en la iglesia por asuntos de segunda importancia. A pesar de que la palabra de Dios lo prohíbe claramente. También nosotros nos rebelamos en contra de Dios cuando nos sentimos seguros en nuestra salvación por nuestra moralidad, por lo bien que nos portamos y no porque Jesús nos rescató inmerecidamente. Cuando su confianza está en su carne, usted se está rebelando en contra del Señor, se está sublevando y está tramando en contra de Dios y su Mesías. Así que cuando tú ves en el principio de este salmo cómo la humanidad trama en contra de Dios y su Mesías, te pregunto, ¿te puedes ver retratado? ¿O eso solo aplica al mundo? Esto no me aplica a mí. Yo llevo 30 años en la iglesia. Es mejor que nos demos cuenta de la rebelión que hay en nuestros corazones por naturaleza, porque la rebelión del ser humano no es sostenible. La rebelión del ser humano no va a poder permanecer para siempre, porque o nos vamos a arrepentir de esa rebelión o vamos a experimentar las consecuencias de esa rebelión. Eso es lo que vemos en la segunda estrofa del Salmo. Vemos el rey rechazado pasa a ser el rey respetado. Y la primera manera en que el rey se da a respetar es demostrando que a él no le preocupa lo que sus enemigos estén tramando. El verso 4 nos dice que Dios, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. Dios ve la manera en que la gente está tramando la derrota de la iglesia y le da bastante risa. El Señor se burla de ellos. Es bien inusual ver al Señor en esta manera en las Escrituras. Pero el Señor se ríe porque tramar en contra del que es el creador y sustentador de la vida es ridículo. Y si nosotros no nos arrepentimos de esa rebelión, si nosotros no nos arrepentimos de esa exigencia ilegítima de autonomía, si usted cree que usted no es así, espere a que tenga un nene de 2 años y va a experimentar la exigencia ilegítima de autonomía.
si nosotros no nos arrepentimos de esa exigencia ilegítima de autonomía que tenemos de fábrica, el día va a llegar donde hemos rechazado tanto el amor de Dios que Él finalmente nos va a dar lo que le hemos estado pidiendo. Y como dice en el verso 5, el Señor a sus enemigos les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Interesante, la experiencia de la ira de Dios también es un evento psicológico. Yo no sé para quién es eso, pero les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea que la respuesta de Dios a la rebeldía de sus enemigos es afirmar que él consagró a su rey. Ustedes no sé si se dan cuenta ya que el lenguaje de este salmo le queda grandísimo a cualquier ser humano. Este rey que Dios estableció en su monte santo. Amada iglesia, no hay manera de oponerse al rey legítimo que Dios estableció. Es imposible. Quizá las monarquías están fuera de moda hoy en día. Pero la humanidad sigue estando fascinada con el concepto de las monarquías, con el concepto de los reyes, con el concepto de los reinos. Nosotros nos vimos la serie esa de The Crown de principio a fin. Y nosotros en los Estados Unidos no tenemos una clase real, pero nos inventamos una clase real con la farándula y la clase artística. Gente a quienes honramos como si fueran diferentes a nosotros y dejamos que nos pisoteen. La raza humana todavía anhela estar bajo el mando de un rey. ¿Cuántas historias y cuántas leyendas existen en las cuales una vez hubo un rey bueno, benévolo, que reinaba en justicia y el reino florecía y prosperaba, pero por alguna razón tuvo que salir o la línea fue interrumpida y ahora el reino está en caos, pero están en espera del retorno del rey? ¿Cuántas leyendas, cuántas historias no siguen esa trama? Amada iglesia, nosotros estamos hoy en día esperando el retorno de Jesús, el rey legítimo que fue establecido en su trono por Dios Padre, el rey que fue establecido en Sión, o sea, en Jerusalén, el rey que subió a Jerusalén para recibir una corona de espinas en lugar nuestro. Y hoy te llamas a que seas parte de su reino eterno. ¿Qué prefieres? ¿Qué escoges? ¿Recibir a tu rey justo y bondadoso o experimentar el terror de esa ira que nos merecemos todos? Yo te lo pregunto porque este Jesús, este rey que nosotros no podemos controlar, este rey que nosotros no podemos domar, es el rey que ha sido divinamente ratificado. En el verso 7 la narración cambia, como les dije, al punto de vista de ese rey, quien dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No sé si están conmigo. No sé si ven que el rey del Salmo 2, una vez más, es un rey que afirma cosas que no puede afirmar ningún otro ser humano común y corriente. Y entonces si usted lee Hebreos 1, nos dice que esta frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1 nos dice directamente que esa frase se refiere a Jesús. Aparte de esa frase, pues otras partes del Nuevo Testamento también dicen que este salmo se refiere a Jesús cuando dicen los versos 8 y 9. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso no se le puede prometer a ningún rey humano. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Nosotros vamos a ver que el libro de Apocalipsis hace referencia a ese verso 9 una y otra vez. Tú los quebrantarás con vara de hierro, hablando de Jesús.
Pues, ¿qué sucede? Esto nos pone a todos nosotros en una situación difícil. Porque el rey verdadero, el rey que ha sido ratificado por Dios mismo, como les dije, es el rey en contra del cual nosotros nos rebelamos. Y también es el único rey que puede satisfacer ese anhelo que nosotros tenemos en el fondo de nuestras almas, ese anhelo de que se restaure un reino eterno, un reino de justicia. Pues por esa razón, este salmo concluye haciéndonos una exhortación para que ese rey legítimo pase a ser el rey reverenciado por todos nosotros. El verso 10 comienza pues pidiendo que no endurezcamos nuestros corazones. Nos dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, cojan cabeza, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, sigan consejo. Nosotros terminamos sufriendo tanto por causa de nuestro orgullo, porque no queremos hacer caso a las amonestaciones del Señor. Sufrimos innecesariamente, pero Dios nos llama, muestra discernimiento, recibe amonestación. Verso 11, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Podemos pausar aquí un momentito para apreciar esto. Porque nosotros siempre echamos para un extremo o para el otro. Pero la Biblia nos pide ese balance extraño para nosotros de adorar con reverencia y alegrarnos con temblor. No nos dice que dejemos uno a favor del otro. Nos pide las dos cosas. Yo no quiero que pasemos esto por alto. Nuestro Rey Jesús es benévolo, pero también es temible. No se equivoquen. No se equivoquen. Romanos 11 nos advierte sobre la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Yo creo que nosotros tendemos a suavizar el significado de lo que es el temor de Dios. Yo estoy convencido de que más que solo reverencia, ¿usted sabe qué significa temor? Temor. Temor. Nosotros suavizamos ese concepto porque no nos gusta mercadear a Dios de esa manera para el mundo. Pero Jesús nos dice con claridad en Mateo 10, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso no se refiere al enemigo. Eso no se refiere a Satanás. Satanás comparece ante la orden de Dios para dar informe. El que tiene autoridad para hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno es nuestro Señor. Este pensamiento concuerda completamente con el último verso del Salmo que dice, honren al Hijo. Hay otra traducción que dice, besen al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. El Señor nos llama a que honremos al Hijo con nuestras vidas. Va a llegar el día en que la misericordia que Dios ha tenido con la gente que se ha rebelado en contra de Él va a llegar a su fin. Va a llegar el día en que esa misericordia va a llegar a su fin. O el Señor viene, o nuestras vidas en esta tierra van a terminar. Una de las dos. Por esa razón es crítico que hoy hagamos caso al llamado de Dios a que pongamos fin a nuestra sublevación, a que ya terminemos con nuestra rebelión. Dios te está llamando a ti ahora que hagas eso. El Señor me está llamando a mí a que ponga fin a mi propia sublevación en contra de Él.
Si no has entregado tu vida a Dios, hoy es el día de hacerlo. Amén. No esperes a que hagamos un llamado emotivo con el pianito. No hay que esperar a eso. Toma responsabilidad por el bien de tu alma y pide ayuda. Ve donde alguien. Amén. Cristiano, ¿en qué área de tu vida estás rehusando someterte a la autoridad del Rey Jesús? Examina tu corazón. Para propósitos de esta serie en específico, porque esta pregunta, ¿en qué áreas de tu vida no te estás sometiendo al reino de Dios? Eso puede tener aplicaciones bien amplias, pero para propósitos de esta serie en específico, si has dejado que tu ideología política, ya sea de izquierda o de derecha, si has dejado que tu ideología se convierta en religión y tú crees que eso te da permiso para sembrar división en el cuerpo de Dios, yo quiero dejarte saber que tú estás tramando en contra de Dios y su Mesías. Ningún otro líder y ninguna otra filosofía merece estar en el trono de tu vida. Amén. Nosotros decimos muchas veces que Dios ocupa el trono de nuestras vidas, pero, pero más que la Biblia, nosotros dejamos que los podcasts y los medios informen nuestro corazón y nuestros puntos de vista. Ningún otro líder, ninguna otra filosofía merece estar en el trono de tu vida. Quien único merece estar sentado en el trono de tu corazón es el Rey que dejó su propio trono voluntariamente para que nosotros pudiéramos reinar con Él. Gracias, Señor. En esta mañana Él te llama a que no te refugies en tu ideología, porque la verdadera bendición no se encuentra en la ideología política debajo de la cual te estás refugiando. Más bien, este salmo concluye afirmando, cuán bienaventurados son todos los que ¿en quién? En Él En Él. se refugian. Gracias, Señor. Si en esta mañana tú puedes percibir que Dios te está llamando a que te refugies en Él, ¿cómo te lo puedo poner más claro? Por favor, responde ese llamado. Amén. Si estás percibiendo ese llamado, esa inquietud, responde. En las palabras del comentarista Derek Kidner, no es posible refugiarse de Él, solo en Él. Amén. No te subleves, no trames en contra de Dios ni de su Rey. Refúgiate en el Rey Jesús. Amén. Voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Mientras ellos hacen esto durante este tiempo de transición, voy a rogarles que mantengan su atención, que hagan todo lo posible por no distraerse, ya que vamos a estar preparando nuestros corazones para participar en el sacramento de la comunión.